importante. Se pasa de prestar 235.000 horas que se venían prestando, que era lo que estaba contratado, a 215.000 horas. Es decir, hay 20.000 horas menos, 20.000 horas menos que se está prestando en la provincia de Segovia a partir de septiembre. Con lo cual, esto lo que está conllevando es que usuarios que tenían antes las 25 horas semanales han quedado en usuarios que hay en la provincia de Segovia en la actualidad. Hay en torno a unos 800. Concretamente, el dato que tenemos son, dato al mes de septiembre, son 788. Y nos llama mucho la atención las edades. Las edades de ayuda a domicilio que hay en la provincia está entre 80 y 90 años, con lo cual el tema que hay es que hay una diferencia muy importante de la edad. Hay una diferencia muy importante de la edad, es decir, que ya no son usuarios entre 65 y tal, son entre 80 y 90, con lo cual esas personas están bastante mal. Y un dato también muy significativo, de estos 780, de los 780 usuarios de la provincia, nos encontramos que un 85% son mujeres y un 15% son hombres. Resumiendo, en el tema de la Diputación, un recorte de 240.000 euros, un recorte de 20.000 horas en el año 2012 y los usuarios que hay en la provincia en torno a 800, con una prevalencia muy importante de un 85% de mujeres, 15% de hombres. Ayuntamiento de Segovia. En el Ayuntamiento de Segovia, en el año 2011, el presupuesto que tenía para ayuda a domicilio era 821.000 euros y en el año 2012 744.000. Con lo cual, el Ayuntamiento de Segovia no va a dar por valor de 77.000 euros. Es decir, hay un recorte de 77.000 euros. Los usuarios del Ayuntamiento de Segovia en el mes de julio han sido 319. ¿Por qué damos estos datos? Para enlazarlo posteriormente con el tema de la residencia mixta, la residencia de la Consejería de Familia, que está en el término. Damos estos datos porque al haber habido un recorte muy importante de la ayuda a domicilio, lo que sucede es que hay bastantes usuarios, bastantes ancianos o viejos que se tienen que ir buscando la vida en residencias privadas. Pero, curiosamente, ya os darán los datos Luis, hay un número muy importante de plazas en residencias públicas que están en la actualidad sin ocupar. Nos parece totalmente denigrante que haya, en la situación que estamos, plazas sin ocupar, con la gran demanda que hay de ciudadanos que quieren entrar a residencias públicas, porque no podemos olvidar un dato: en una residencia privada, si te cuesta 2, vas a tener que pagar 2, mientras que en una residencia pública tienes que pagar 2, pero si no tienes ingreso suficiente, hay una serie de subvenciones y en vez de pagar 2, según tu renta, pagas 1, pagas medio, pagas lo que sea. Y curiosamente, la propia consejera de Familia, en pregunta parlamentaria, que lo comentará Nino, dijo que estaba al 100%. Con lo cual, Nino, te doy ya la palabra para que comentes un poco el tema. Muy brevemente, como bien dice Mateo, el pasado mes de mayo, en las Cortes de Castilla y León, una pregunta parlamentaria efectuada por el Grupo Parlamentario Socialista sobre la cobertura de ocupación de las residencias de ancianos dependientes de la Gerencia de Servicios Sociales, que está encuadrada en la Consejería de Familia. La consejera Milagros Marcos textualmente dice que las plazas están cubiertas prácticamente al 100%. Esto a 15 de mayo. Hemos dejado pasar tiempo a ver si la situación cambiaba en lo que respecta a la ocupación de las residencias de aquí de Segovia. Concretamente aquí en Segovia, en la actualidad hay 2 residencias públicas
dependientes de la Gerencia de Servicios Sociales de la Consejería de Familia. Una es la residencia asistida, que está un poquito más abajo del Hospital General, como bien sabéis, y la otra la residencia mixta, que está subiendo hacia el Parador, en lo que es el término. En estos momentos la residencia asistida está prácticamente al 100% de ocupación, pero en cambio la residencia mixta, según nuestros datos a fecha de noviembre, la ocupación ronda un 50%. Entonces no cuadra la respuesta parlamentaria que dio la consejera Milagros Marcos, que pasaremos algunas fotocopias de la pregunta parlamentaria, con la ocupación real que hay, sobre todo teniendo en cuenta que hay una lista de espera de personas mayores que quieren acceder a una plaza pública de una residencia de ancianos, mientras que habiendo plazas vacantes no les dan opción a entrar. Aparte de esto, de que no te den opción a entrar, hay una falta de ingresos por parte de la Junta de Castilla y León. En la actual situación de crisis económica se está diciendo que es una situación ya no solo de gastos, sino falta de ingresos. Según nuestros datos, se están dejando de percibir en la Junta de Castilla y León por dejar estas plazas vacantes en la residencia mixta de personas mayores en torno a unos 400.000 euros anuales. Eso con las plazas vacantes que hay sin asumir ningún coste del inmueble. Asumiendo algún pequeño coste, casi doblaríamos esa cantidad. Ya casi os paso con Luis para que os detalle más las cifras y los datos de ocupación de la residencia mixta, cómo está y todo lo demás. Tenéis en la página última, tenéis todos los datos que va a ir comentando ahora Luis. Buenos días. Bueno, continuando con el tema que han expuesto mis compañeros con respecto concretamente a la residencia mixta de personas mayores de Segovia, perteneciendo a la Gerencia de Servicios Sociales, pues quiero hacer especial mención en cuanto a los datos que allí se barajan de ocupación, hablando a fecha de 22 de noviembre. Esta residencia tiene una ocupación inicial de 187 personas o personas. Se han realizado obras en la misma debido a que en la tercera y cuarta planta, con 47 usuarios de capacidad en cada una, ha sido necesaria remodelarla debido a que pues el deterioro de los usuarios, a medida que van pasando los años, de válidos que eran inicialmente, van pasando a asistidos en sus distintos grados de dependencia, con lo cual pues hay que ensanchar pasos de puertas para las sillas de ruedas, hay que adaptar en definitiva la norma al inmueble. Entonces, tras esa obra que se realiza, insisto, en tercera y cuarta planta de las 4 plantas de las que dispone la residencia, perdemos 5 plazas en cada planta por la realización de un estar en cada planta, por la realización de un comedor para aquellas personas que por su especial deterioro no puedan desplazarse al comedor general en la planta baja. Entonces esto nos hace caer a 42 plazas por cada una de estas 2 plantas. Inicialmente había previsto una obra en primera y segunda planta, pues por los mismos motivos que anteriormente os estamos señalando, el hecho de habilitarlas para asistidos con una dotación presupuestaria que estaba ya prácticamente en marcha, pero por circunstancias que todos conocemos, de falta de presupuesto, imaginamos que será así. No se ha venido a realizar esta obra, no sabemos si está en stand-by, como nos cuentan, o realmente no se ejecutará, con lo cual la segunda y primera planta no se las ha realizado esta obra de remodelación. La segunda planta solo tiene 7 usuarios, la primera planta no tiene ningún usuario porque además de ello se vació de mobiliario para presumiblemente realizar la obra, con lo cual pues no es utilizable. Entonces, nosotros consideramos que en esta segunda planta se pueden incluir 40 usuarios más de carácter válido, es decir, sin grandes dependencias,
con lo cual, sin necesidad de una remodelación, estamos hablando de un coste cero para la administración, añadiríamos 40 plazas más a esta residencia. Nos consta que hay lista de espera en estas circunstancias y nos consta también que sería nada más el incluir a estas personas en esas dependencias. Con respecto a la planta primera, habría que hacer una pequeña inversión en mobiliario que consideramos que es motivada, ya que las plazas ahí están y están demandadas, y añadiríamos otras 47 plazas más. Con lo cual, sin coste alguno, pasaríamos de las 91 plazas que se ocupan en la actualidad a 131. Estamos hablando sin coste alguno, insisto. Y con un pequeño coste podríamos pasar a las 178 plazas que podrían ocupar. En la actualidad, pues tal como reflejaba Nino, está ocupado en torno al 51%, que consideramos que es muy escaso para los tiempos que corren. En otro tipo de cuestiones, os diré ya en cuanto a falta de ingresos de la Junta en este aspecto. Insisto, a coste cero la Junta podría llegar a recaudar un máximo de cerca de 400.000 euros anuales en concepto de esas plazas que podríamos ocupar. Con un pequeño coste de la primera planta, de la que estamos hablando, podríamos llegar en torno a los 870.000 euros de máximo. ¿Qué queremos decir con esto? Pues simplemente que desde la Federación de Servicios Públicos de UGT demandamos de la Gerencia de Servicios Sociales porque proporcionen los instrumentos necesarios para que todas estas plazas se cubran, dada que la demanda de usuarios y dado que es un servicio público que la gerencia como tal tiene que dar. Si seguís lo que hemos entregado, está por una parte la ocupación antigua antes de hacer las obras, etcétera, etcétera, porque era una residencia exclusivamente para válido, había 188 plazas. Con la ocupación actual después de la obra, es decir, adaptando ya la residencia a la mixta, por lo que ha comentado, con aumento de pasillos, de habitaciones, etcétera, etcétera, la ocupación máxima serían 178 plazas y en la actualidad hay 91 plazas. Con lo cual nos encontramos que hay un déficit muy importante. Lo de la ocupación está a un 51% y el coste donde aparece son los costes máximos que se puede cobrar el 100%, pero se le deja al residente un 10% para sus gastos, es decir, lo máximo que es un 90%. Aquí tenéis las plazas que están ocupadas y el coste día, coste mes y coste año, que corresponde a cada uno. Con lo cual, aquí sería incluso con beneficio la Junta de Castilla y León, si llegan a abrir la planta esta que está cerrada y ocupar todas las plazas vacantes que hay, e incluso más sería bajo coste cero, y incluso, que lo que más nos importa a nosotros, se daría cobertura a un montón de usuarios que en la actualidad están reclamando plaza en centros públicos. ¿Por qué? Porque con el tema de la crisis hay un montón de familias que no se pueden permitir el lujo de llevar a sus mayores a una residencia privada, con los costes que hay tan importantes. A vuestra entera disposición estamos. ¿El número de personas para la lista de espera exacto no sé si lo tenéis? No nos lo han dado, pero nos consta que es bastante importante. Hay tres parámetros, que porque hay grandes dependientes y válidos, entonces nos consta que sobre todo en dependientes y válidos hay un número muy importante, palabras textuales, no podemos dar el dato, pero hay un número muy importante de lista de espera, muy importante. Daros cuenta que no nos lo pueden dar la lista de espera porque la propia consejera dijo que estaba ocupada al 100% y que no había lista de espera. ¿Preguntas?
Pues bueno, pues si queréis, lo que hacemos es una cosa, este gráfico y tal, os lo mandamos por correo electrónico y así ya no le tenéis que transcribir, si os parece bien. Un dato, ¿tenéis datos de residencias privadas en Segovia que cubran este servicio? Número de residencias privadas. Residencias privadas hay un número muy importante. Cuando me refiero a un número muy importante, hay 4 o 5 de más de 100 camas. Más de 100 camas que son y las grandes, como es el Rovira Tarazona en Riaza, como es la de Cuellar, las de Cáritas, Estas son residencias grandes. Y luego hay un montón de residencias, a lo mejor, bueno, la de Doctor Barrios también y la de San Fernando de la Granja. Y luego hay un montón de residencias privadas que son a lo mejor para 15 usuarios, 20 usuarios. Entre unas cosas y otras, no sé exactamente el dato, pero a lo mejor habrá unas 50, cerca de 50 residencias de la tercera edad en Segovia. Entonces se puede decir que igual esto es para potenciar al sector privado. Exacto, curiosamente, la Junta de Castilla y León tiene en un número muy importante de residencias, plazas concertadas que le cuesta más la plaza concertada, sobre todo de grandes dependientes y dependientes, que le cuesta en sus propias residencias. Es decir, lleva la política de la Junta de Castilla y León en lo que hace referencia a los usuarios de la residencia de la tercera edad, es la privatización del servicio. Hay residencias de la tercera edad que tienen concertadas a lo mejor 15 o 20 plazas por parte de la Junta de Castilla y León. Y concretamente la de los grandes dependientes son los precios que hay aquí, es decir, son el gran dependiente diario 50 euros, lo que paga la Junta, lo que paga, bueno, 49,15, lo que paga la Junta a la residencia privada. Estos son los precios que paga la Junta a la residencia privada con plazas concertadas, con lo cual ahí hay un detrimento muy importante entre la dependencia pública, la dependencia privada. ¿Y qué es lo que sucede? Todo esto va enlazado con lo que hemos comentado al principio. Si no hay ayuda a domicilio y el usuario no se puede quedar en su domicilio, al final, ¿qué es lo que pasa? El usuario se tiene que ir a una residencia pública. Si no hay residencia pública, tienes que ir a residencia privada. Por poner un ejemplo, si vais ahora mismo al hospital, toda la publicidad que hay entrando al hospital, 3 paneles grandes, son anuncios de residencias de la tercera edad privadas. ¿Preguntas? Bueno, pues muchas gracias por vuestra asistencia y llegan ahora los compañeros de Diva de Protesta para